El día de hoy, The Podcast tiene el honor y el privilegio de tener a una persona que de alguna forma ha impactado, ha influenciado, ha tocado las vidas, sobre todo las carreras profesionales de muchas personas. Con esto que voy a decir ahora, yo sé que muchas personas van a saber de quién estoy hablando, sobre todo porque cuando yo hablo de diseño bidimensional o diseño tridimensional, ya uno sabe de que esas carreras, ya sea de manera favorable o no tan favorable, tomaron un rumbo. Así que damos la bienvenida a The Podcast a Margarita Rodríguez, cariñosamente Margot. Margot. Bienvenida. Gracias, Oscar. Gracias de verdad por tenerme en este programa. Yo he visto mucho de tus podcasts. De los episodios. Así que sí, de los episodios. Toda esa gente que vino aquí, hasta Sergio Grullón. De verdad me da mucho orgullo que tú hayas tomado el rumbo de querer comunicar algo de todo lo que se mueve en este mundo, que ya, wow, distamos de aquel tiempo donde casi nadie hablaba de todas estas cosas. Bueno. O sea que para mí es un honor poder estar aquí y lo que conversemos de verdad será de verdad un legado también, porque yo estoy seguramente que de camino al retiro y ustedes están en su pleno desarrollo, pero me da muchísimo orgullo mirando hacia atrás, o sea que veo que las cosas dieron frutos. Bueno, el nombre Margarita Rodríguez se barajó mucho aquí y teníamos ya un tiempo. ¿Cuándo que vamos a traer a Margot? Y finalmente se nos dio. Qué bueno. Así que estamos súper alegres. Y la conversación de hoy, yo creo que no va a ser muy diferente de otras conversaciones. Aquí estaremos hablando un poco de quién es Margot, de dónde viene, cuál es su trayectoria, anécdotas que surjan por ahí también, quién sabe, y qué se está haciendo hoy. Entonces, no sé, podemos empezar un poco de contexto para quizás generaciones nuevas que no saben quién es Margarita, y las generaciones nuestras y las anteriores, que cuando llegamos encontramos a Margarita en Intec ya. Sí, claro. Bueno, yo espero ser recordada por buena y no por vieja, pero es la verdad. Muy buena. Tengo muchos años en esta batalla, sobre todo del diseño industrial. Me considero, y creo que lo soy, o sea, pionera en el sentido. A mí me ofrecieron en Intec una beca para estudiar diseño industrial en un tiempo en que eso no se conocía ni siquiera como profesión y no existía en realidad en nuestro país un currículum de diseño industrial. En ese momento yo no era intesiana. Yo me gradué en la UNFU de arquitectura, que era una profesión en ese momento también muy demandada, y la UNFU, sin temor a equivocarme, era la mejor escuela de arquitectura en ese momento. Y yo tuve profesores de verdad ilustres, arquitectos y artistas como Pras Ventós. O sea, de verdad fue una época muy importante en la historia de la enseñanza, vamos a decir así, y el ejercicio de la arquitectura. Y yo pude quedarme en ese campo, vamos a decir, porque fue lo que estudié. Pero yo pienso que fue una inspiración. O sea, en INTE me llamaron porque mi papá era rector de la Universidad APEC y conocía a todos los rectores. Y él me dijo, miren, INTE están buscando becarios para una carrera de diseño industrial que quieren abrir. Y yo, ¿y qué están buscando para dar una beca de la LASPAU? ¿Por qué tú no aplicas? Porque tú no tienes otra beca. Tú no estás, vamos a decir así, haciendo... ahora tú recién graduada, ¿verdad? Literalmente recién graduada. Y yo tuve la osadía como de ir a ver qué se trataba. Y no fue que me pudieron explicar muy bien, pero la cosa fue que yo asentí a ser de las candidatas a esta maestría en los Estados Unidos con una beca, porque el INTE tenía un préstamo del BID, que fue un préstamo bien importante para parte de la infraestructura, y este préstamo tenía condiciones de formar profesionales en áreas de desarrollo para este país, y el diseño sin duda lo es. Entonces buscaban, pero no era fácil porque no habían egresado de diseño para hacer maestrías en diseño, sino habían arquitectos o ingenieros, y eso fue lo que enviaron. Enviaron a 2 ingenieros, a Pedro Solano, que se fue a México, a la UNAM, y también Luis Ceballos, que se fue al IIT. Y a mí me mandaron a la UCLA en Los Ángeles, la Universidad de California. Ninguno de nosotros 3 quizás sabía claramente qué era lo que iba a hacer en esta maestría, pero
literalmente la que se quedó vinculada a la carrera nueva que el INTEC siempre pensó que iba a abrir después de esta estrategia de formar ese recurso humano. A los 2 años yo retorné, era ya en 1987, y entonces encontré en la universidad una pieza clave de la historia del diseño industrial, que es que el INTEC tenía de una agencia internacional alemana que se llama el KfW, que en realidad es un banco, pero tiene esta agencia de desarrollo que hacen proyectos de desarrollo en el mundo entero. Y habían traído, antes de yo saber ni siquiera de que iba a entrar en este equipo de gente, habían traído un consultor alemán, Gerd Schussler. Y Gerd Schussler fue el primer consultor alemán del KfW que trabajó con el profesor Jesús Villeta, que falleció, tú sabes, hace unos años. Y ellos dos formaron en ese tiempo, que te puedo decir, eso fue como en el 84, formaron el Centro de Diseño Industrial en INTEC, que todavía sigue siendo una unidad de profesores que hacen proyectos, sobre todo consultorías sobre diseño. Y él y Villeta habían creado ya, como quien dice, una necesidad de profesionales del diseño, porque ellos trabajaron con empresas que quisieron entrar como en un proyecto piloto de fabricar prototipos de productos diseñados en este país. Y los diseños eran de ellos. Pero los proyectos se hicieron junto con las empresas que iban a fabricar esos productos. Y llegaron a hacer los prototipos y todo. Pero ese proyecto tuvo como un pequeño, no sé, como una caída por algún tipo de razón administrativa, no sé si derechos de propiedad intelectual o algo así. La cosa fue que no se llegó a concretar lo que ellos habían pensado que era verdaderamente seguir trabajando como consultores para las empresas, para que las empresas no tuvieran que buscar recursos fuera para el diseño de sus productos. Pero lo que sí quedó fue esa red de gente que ya escuchaba, sabía y había conocido, por lo menos Gerd Schussler era diseñador industrial, y tenía como ya un poquito la intuición de lo que podía ser el diseño para las empresas dominicanas. Así que cuando yo regresé, ya había un centro de diseño industrial. El consultor alemán se había ido porque había cumplido su contrato y había llegado otro consultor alemán. En esas son las cosas que el INTEC demuestra a veces, que tiene una gran intuición. El INTEC tiene mucho olfato, tiene poco dinero, tiene quizá una infraestructura que quisiéramos que fuera más grande, quizá para que tuviera mayor impacto, pero siempre tiene como esas intuiciones. Ellos volvieron a intentar repetir la experiencia. Tenían un centro que, vamos a decir así, hay muchos centros, son de investigación o de desarrollo de proyectos, y ese centro que se llamaba SEAT, ese centro trajo un consultor también colombiano que se llama Rómulo Polo. Él sí todavía está por ahí haciendo sus consultorías, y Rómulo Polo vino y hizo unos cursos en INTEC de diseño industrial para empresas, porque no habían estudiantes. Y el INTEC repitió la experiencia con el KfW, trajo a Günther Dauner, que era otro consultor, también diseñador industrial. En el caso de Günther, que fue el que yo llegué a conocer, que estaba ya contratado cuando yo regresé al INTEC, Günther fue diseñador industrial, por ejemplo, en la Ford, en una empresa automotriz, que tú dices, bueno, ya por lo menos en la Volkswagen era que él había sido consultor, en la misma Alemania. Y entonces él tenía quizá la experiencia más importante que contribuyó a la creación de nuestro currículum, que era que él había trabajado 7 años como consultor, igual que en INTEC, en la Universidad Javeriana de Colombia. Y él traía esa experiencia. Él vino de Colombia, vamos a decir, esencialmente para acá. Cuando terminó allá, entonces lo llamaron para trabajar en INTEC, haciendo un proceso similar, o sea, como quien dice, instaurando un currículum para el diseño industrial. Cuando yo llegué, ya todo eso estaba, o sea, no fue que yo fui la que lo generé, estaba eso, habían experiencias de esos cursos, habían empresas que habían escuchado, y entonces cuando yo llegué ya lo que estábamos era en el punto de crear el currículum para la carrera de diseño industrial, y ahí trabajamos el trío dinámico, los 3 mosqueteros, que ustedes saben, Günther, Villeta y Margarita, porque estos otros profesionales que se fueron, que son ingenieros, se fueron a hacer la maestría, ninguno después quiso quedarse en INTEC como dando clases o haciendo una labor académica, pero yo sí. Entonces yo me quedé ahí cuando terminé y vine otra vez para el país a trabajar en el desarrollo de este currículum con este equipo, que ese sí fue el equipo que generó el primer currículum de diseño industrial en este país. O sea que había sido realmente no inventado de cero, había partido ya de una experiencia. De hecho, Villeta había estado en esta primera experiencia de centro de diseño y él también fue de los que comenzó conmigo a hacer también este currículum.
Y teníamos un diseñador industrial realmente con experiencia en una academia, bueno, latinoamericana, que puede ser quizá más similar que haber venido quizás directamente de Alemania. Y yo creo que eso contribuyó muchísimo a la solidez que yo digo que todavía hoy sostengo que tuvo ese primer currículum de diseño industrial. Con una solidez en su diseño. No teníamos quizás tantos recursos como ahora, hay tantos laboratorios en el INTEC, los muchachos ahora tienen muchísimas más facilidades, muchas más cosas, más apoyo, pero en ese tiempo el currículum estuvo muy bien diseñado, muy bien pensado, y creo que fue un proceso de inducción para Villette y para mí en lo que significaba académicamente enseñar esta profesión, porque la universidad no enseña a uno a ser profesional, uno aprende a cómo se forma un profesional. Y eso requiere una serie de competencias que hay que vincular a una serie de asignaturas y de experiencias de pasantía que siempre estuvo presente. Eso tampoco fue como un descubrimiento. O sea, en INTEC siempre han existido las pasantías en las ingenierías y el diseño industrial enseguida asumió también esto de tener una pasantía para que los estudiantes pudieran hacer una experiencia dentro de la empresa, porque sabíamos que en la universidad no se podía hacer una experiencia como la que necesita un egresado de diseño. O sea que fue muy, muy, muy interesante. Después, al poquito tiempo, conseguimos recursos. El INTEC pidió recursos a la Embajada de Canadá y se dieron los recursos para hacer un taller de diseño industrial, que yo te aseguro que hay escuelas de diseño en este país que no tienen un taller como lo tenemos nosotros, y eso era un taller de modelos y prototipos, que fue uno de los que primero en el área de ingeniería comenzó a entrar en estos temas de fabricar prototipos, ya con las tecnologías ahora, pero en ese tiempo también fue un gran aporte para el aporte también para que los estudiantes pudieran hacer prácticas, pudieran hacer modelos, prototipos, hacer pruebas, qué sé yo, que hasta hoy todavía eso es un requerimiento básico en cualquier asignatura de diseño. O sea que yo entré ahí de esa manera, o sea, donde yo estudié era otro ambiente académico distinto. En la Universidad de California el diseño tiene otro enfoque, es otra cosa, pero fue tan sencillo como meterme ya en el tren, que ya venía un poquito caminando con dificultades como todos los procesos, pero que de verdad yo sentí que pude integrarme como rapidísimo. Yo comencé a dar clases de dibujo y de geometría descriptiva porque era una materia que un arquitecto puede dar a ingenieros. Y eso fue una etapa donde yo tuve muchísimos alumnos buenísimos, que todavía por ahí saludo a algunos que se acuerdan que yo fui su profesora de dibujo, y esa fue mi primera experiencia docente. En realidad no fue en el diseño. Y poco tiempo después, cuando ya la carrera se aprobó, que se aprobó en el 1988, entonces nosotros hicimos lo que era lógico. O sea, éramos solo 3 profesores contratados en el INTEC, no habíamos graduado a nadie, entonces comenzamos a dar nosotros todas las clases. O sea, y eso es algo que algunos de los que han participado en este podcast decían. O sea, no había escapatoria, porque ¿con quién la cojo si éramos nosotros los profesores? Entonces era también como que tenía esa nota divertida, vamos a decir. Prácticamente no había escape para los estudiantes, los grupos eran pequeñísimos, de 3 estudiantes, de 5. Después se cogieron unas becas, se consiguieron unas becas con la Asociación de Herrera, de varias empresas que dieron unas becas. Ahí entró un buen grupo también de muchachos que comenzaron a estudiar diseño industrial. Y yo pienso que, como en INTEC se gradúan a los 3 años y medio, algunos que habían cambiado de una ingeniería para diseño industrial se graduaron antes. Entonces, desde que se graduaron los primeros, una parte comenzó a buscar posgrados en otros países y maestrías, y otra parte se quedó vinculada al INTEC también dando alguna asignatura. Y eso era casi como un servicio militar obligatorio, porque si somos pocos los diseñadores industriales, entonces era lógico que le pidiéramos prácticamente para que pudiéramos, sí, ¿no? Y eso dio muchísimos resultados. Y nosotros tuvimos buenísimos profesores que quisiera yo que todavía estuvieran ahí, que fueron egresados de INTEC, o sea, de la misma carrera, o sea que pudimos mantener esa unidad. Eso es algo que siempre se ha mantenido, o sea, como una tradición, que los que salimos eventualmente volvemos, seguimos dando clases, cumplimos un ciclo y el que salió después entonces vuelve. Ahora, estamos hablando de que la creación de diseño industrial o todo lo que se gestó en ese momento, por lo del BID, por el tema de buscar algo para impulsar el desarrollo nacional, fue un momento sumamente clave. Estamos hablando de prácticamente un espacio en el tiempo
que genera algún tipo de revolución. Uh-huh. Así es. Y a lo mejor, no sé si ustedes sabían que eso iba a convertirse en lo que es hoy, o si no tenían una expectativa que iba en ese nivel. Nosotros teníamos el deseo de que fuera así, porque creíamos, lo que sí tú puedes tener seguro es cuánto nosotros estábamos convencidos. Para nosotros eso no era un trabajo. Primero porque ser docente en una universidad no es el trabajo quizá que mejor paga, eso lo sabemos hasta hoy. No era un trabajo que uno hacía por una paga, o era un trabajo que uno porque no conseguía ningún otro trabajo, sino porque verdaderamente hay que enamorarse de la academia para poder ser verdaderamente un académico. Y en eso INTEC tiene una vocación particular. En atraer talento humano que tiene como ese amor por la academia, porque la vida académica tiene, tú sabes, unas culturas que hay que vivirlas. Y yo pienso que por la pasión y por, de verdad, por ejemplo, Gunther es un voluntario, vamos a decir así. Porque en cierto sentido, un diseñador industrial que se mete en una ONG para ir a dar esos tipos de servicios que hacen ellos en tantos países, y lo hacen médicos y lo hacen de otras profesiones, no es que él tenía el mérito solo él, pero el hecho de que él lo hiciera en el diseño industrial nos hizo un regalo enorme. O sea, el legado de Gunther, solo lo sabremos en el cielo algún día, porque el legado de Gunther, aun cuando algunos de los estudiantes se quejaban porque era exigente, porque era esto, pero ese fue un legado insustituible para mantener como la pureza de lo que verdaderamente era una profesión de diseño industrial. La academia tiene que, si tú verdaderamente crees en eso que tú estás haciendo, tú le inyectas a los mismos muchachos el deseo de también encontrar su propia identidad dentro de esa profesión. Porque pensar que tú te quedas en la universidad y tú mismo te privas de la oportunidad de desarrollarte profesionalmente en una industria, que es lo que tú le estás vendiendo a los muchachos. Y puede parecer como que tú no tendrías casi ni la calidad moral para hacerlo, pero lo que en realidad el docente universitario bueno hace es que te inyecta ese deseo de irlo a buscar tú, de ir tú a buscar que esas industrias que sabemos cómo son, como que den el siguiente paso, y donde tú vas a aportar como profesional. No tengo que ser yo modelo para ti de lo que haría un diseñador industrial en una industria. Yo tengo que meterte a ti pila para que tú digas, no, yo sé ya lo que tengo que hacer y yo voy a ir a hacerlo. Y nosotros tuvimos egresados bien aguerridos que realmente rompieron barreras que tú pensabas que quizás no se romperían, porque es realmente un medio industrial con una tradición de producción y de diseño muy específica. Las tradiciones no son buenas ni son malas, pero son difíciles de cambiar. Es difícil de cambiar. Hay que esperar casi que otra generación de industriales más jóvenes con otras ideas, que han visto más cosas afuera, que quizá quieran realmente hacer una reingeniería de todas las empresas dominicanas que ponen productos en el mercado. Y creo que todavía estamos en ese proceso, pero eso sí era un segundo objetivo. O sea, junto con el querer y poner en los muchachos como ese deseo, esa pasión, porque realmente exigieran que cuando estuvieran en una empresa, realmente se notara que el diseño industrial había llegado ahí. No que se conformaran quizás con hasta un salario más grande en otra empresa para hacer el trabajo que haría un ingeniero, porque si no, nunca íbamos a lograr que realmente demandaran diseñadores industriales. Entonces, esos primeros fueron esos valientes que, vamos a decir, se sacrificaron, porque en ese organigrama no había ningún puesto para diseñador industrial. Pero quizá después que ese muchacho pasó por ahí, se creó esa posición, porque es importante que esté ahí. Eso puede parecer algo como, no sé, secundario, el que estés o no estés como tú, el nombre de tu puesto en un organigrama, pero sí lo es, porque luego la siguiente vez cuando tú te vas para otra cosa que tú quizás piensas que puede ser mejor para ti, eso queda. Entonces era mandando como quien estaba evangelizando el nuevo mundo, porque los industriales tienen sus ideas muy bien definidas y estos muchachos eran muy jóvenes. Entonces ese era un trabajo, se acompañó de un trabajo también participando en la Feria de Herrera. Por ejemplo, todos los años nosotros íbamos con los productos de los muchachos que hacían pequeñas producciones. Recuerdo muy bien que yo misma en mi casa llegué a tener productos que los muchachos hicieron, porque se hacían como unas series pequeñas y se iban a vender en la Feria de Herrera, cuando era en la feria ganadera. Teníamos ese standing tech. O sea, esto ha sido un proceso muy largo, pero de mucha gente que comprometió incluso su propio futuro, en el sentido, pudo haber buscado quizá algo mejor que hacer y prefirió echar ese pleito al inicio, que luego pasó, tú sabes, la bandera a un grupo de gente más joven. Después estos mismos profesores que eran egresados nuestros
también comenzaron a traer gente que vieron, por ejemplo, Así Llegó Adón, que vieron que tenían el perfil de ser un docente como eso que nos gusta en INTEC, y que los trajo y que ahora son intesianos puros y convertidos, vamos a decir así. Transformados. Y que han hecho un trabajo enorme, por ejemplo, José Adón. O sea, nosotros hicimos como las dos cosas, un poquito trabajar con los industriales, haciéndole poquito a poco como esa inducción de lo que es el diseño, metiendo pasantes en las empresas grandes y medianas, porque las empresas grandes y medianas son las que pueden contratar pagando un buen salario, entonces queríamos que entraran también ahí. Y después, quizá poquito a poco, algunos comenzaron a tener sus propios emprendimientos. No necesariamente en una oficina de diseñadores industriales, pero ciertamente gestionando pequeños negocios para servir de alguna manera, o sea, tú mismo y otros que entraron a servir como en campos afines, en tecnología o en lo que fuere, para generar un ecosistema del diseño, porque se necesita que también alguien, ¿no?, entrene por el uso de un software, o que alguien pueda hacer un buen prototipo, o que alguien pueda hacer la gráfica para los empaques, o que alguien, o sea, el ecosistema para producir un producto es tan complejo. Lo bueno que tienen los diseñadores es que pueden meter mano a muchas cosas. Entonces, muchos entraron en campos, vamos a decir, afines, pero siempre con una incidencia importante en esas empresas que comenzaron a tener esa apertura, que no fueron todas, esa es la verdad, pero poco a poco. Yo pienso que también el mundo sigue evolucionando y ellos también verían que fuera de nuestro país había demanda para diseñadores industriales en empresas, porque es lógico, es lo lógico cuando tú quieres desarrollar tus propias ideas. Y que seguramente eso contribuyó a que también ahora, yo creo, hay más apertura. O sea, Arantxa siempre dice que la coordinadora de la carrera, tú lo sabes, ella siempre dice que ella no da abasto para llenar todas las posiciones que mucha gente le pide, de si tiene alguien que si puede hacer esta o esta otra cosa en una industria, etcétera. Y los pasantes también son muy demandados, casualmente, porque un pasante tú le pagas poco, pero puedes obtener un buen beneficio y eventualmente, si da la talla, lo puedes tener como un empleado en tu empresa. Entonces, ha sido, sí, un proceso de trabajar en las dos cosas. Era un proceso necesario, pero está concluido, vamos a decir. O sea, estamos en otra etapa. El hecho de que tú estés aquí hablando de estas cosas, quizá esto no es lo que uno ve en un TikTok. O sea, para estar pegado de este micrófono con este tipo de personas que yo veo que tú estás, hay que estar convencido de que uno está trabajando para algo que en el futuro, bueno, otro tomará, porque lógicamente es así, utilizando nuevas tecnologías, pero el fin es el mismo. O sea, tenemos que educar un poquito y crear más conciencia de lo que puede ser el valor, al menos nosotros desde la universidad y ustedes desde los medios que tienen, y de los otros que tienen también oportunidades en empresas que han llegado a posiciones bien importantes de gestionar, que realmente en nuestro país, tanto los industriales como la sociedad, y sobre todo toda esa gente que trabaja en cuál es el desarrollo industrial que nuestro país quiere tener, o sea, desde los ministerios, como se trabaja en el INTEC con el Ministerio de Industria y Comercio, que tenemos esos programas que se ponen empresas a trabajar con estudiantes para generar productos. Ahora mismo terminó la exposición InLocal, se le ha puesto el nombrecito así comercial, porque los estudiantes hacen un producto en una empresa y lo exponen, entonces se busca que sea en Ágora, que sea en 360 para que tenga mucha exposición. Todo eso está contribuyendo. No lo vemos, porque el bien se ve poco. Lo que se ve normalmente en nuestro país es que la energía eléctrica, que si está cara, que si el dólar subió. Eso es lo que a los industriales los preocupa, pero todo ese trabajo que se está haciendo está quedando ahí. Y vamos a ver que generaciones futuras, quizá los hijos de ustedes que decidan entrar en diseño también, algunos de ustedes, ¿no?, verán que no es lo mismo que como cuando ustedes se graduaron, que ni sabían a dónde era que iban a mandar un currículum, porque de verdad es un medio muy, muy limitado. De hecho, también por eso muchos buscaron oportunidades fuera. Ahí me surgen varias preguntas. Yéndonos a esas épocas, de esos héroes que fueron lo que se sacrificaron al principio, la primera pregunta es, primero, ¿ellos sabían en lo que se estaban metiendo? Y segundo, si consiguieron posicionarse aquí localmente. Bueno, en eso tú sabes que los dominicanos somos expertos. Uno se adapta. Y yo creo que parte de la formación de un diseñador conlleva eso, porque nadie que entre a estudiar diseño puede entrar con un plan tan bien hechecito, como con una garantía, como un médico, casi como una garantía. Hay un camino profesional que un médico tiene que hacer,
¿no? Termina o lo que fuere que tiene que terminar y luego tiene que hacer una residencia y después tiene que hacer una especialización de algún tipo, entonces tiene 2 oportunidades, la puede buscar aquí, puede buscar fuera de aquí, en algunos países que abren para extranjeros, etcétera, o paga carísimo hacerse cirujano plástico en Brasil y paga un dinero. Pero él lo tiene como más claro. Nadie que entra a diseño puede tener esa expectativa de claridad profesional cristalina. Pero hoy más que antes. Hoy más que antes, pero en ese punto no. Entonces, por la naturaleza de los que aplicaron, yo sé que la mayoría logró, adaptar el plan a las posibilidades locales si no se iba a ir fuera. Por eso se fueron al inicio que ahora. Ahora es más fácil quedarse integrado aquí y hay más oportunidades, pero en el inicio, lo que hicieron fue que se quedaron donde vieron que pudiera haber, si se abría un espacio en una empresa de plástico, aunque fuera para hacer, lo que fuera, gestionar el diseño quizá de los moldes para hacer las piezas, pues ahí se quedaron y se desarrollaron muy bien. Y algunos que consiguieron quizá vinculaciones con áreas afines, calidad o no sé qué, o gerencia de operaciones, y ahí se quedaron. Pero también dice de lo bien formados que estaban, porque tú sabes que hay una formación como medular. El diseño industrial está en el área de ingeniería de INTE. Por poco que se te pega. Algo se pega. Algo se pega. Y ahí hay un currículum común que tiene muchísimas asignaturas, antes más que ahora, ¿eh? Ahora ya estamos un poquito más especializados porque tenemos más estudiantes y hemos podido, como quien dice, como que hacer que los estudiantes nuestros vayan por un carril como con más énfasis en las competencias de diseñador que de ingeniero. Pero tú te puedes imaginar que ellos se contagiaron de tanto ingeniero con lo que ellos estudiaron muchísimas de estas asignaturas y es lógico. Tenían competencias para resolver problemas, desde presupuesto, gestión de proyectos y todo eso se le daba a los diseñadores industriales, que tú quizá pensarías, bueno, ¿para qué sería eso, no? En vez les sirvió para vincularse profesionalmente. Y luego, atendiendo a las ambiciones de cada uno fue buscando ya desde una posición, vamos a decir, fija, porque hay que buscar vincularse en una empresa, a menos que ya tú tienes un capital para iniciar tu propio negocio, que quizás algunos lo tuvieron. Yo te lo digo porque yo hice mi doctorado en el año 2005. En el año 2006 yo hice un proyecto de investigación para el doctorado sobre el desempeño profesional de los egresados de diseño industrial. Porque eran mis hijos, yo me interesaba un poquito más que otras áreas ver qué había pasado. Y son muy interesantes los hallazgos, pero esto es de 2006. Estamos en el 2024. Ya hace 20 años. Eso pasó hace tiempo, pero ya ahí se veía cómo y cuál era el valor agregado. Por ejemplo, un valor agregado interesante que dijeron los empleadores, porque yo entrevisté empleadores, además de profesionales, hicimos varios instrumentos, un tema de investigación que no viene al caso, pero la cosa es que ellos veían eso, la flexibilidad que ellos podían contar, con que ellos te contrataban, que supongo que pasa, por ejemplo, en el cine o en algunas áreas que tú dices, bueno, a mí me contrataron para esto, pero quizás si hoy no vino el de la cámara, tal vez te ponen ahí porque peor es que nos quedemos sin poder grabar, para que resuelva. Y ellos le veían en esa flexibilidad, el diseñador industrial nunca llegó con una cuestión de que una lista de tareas que puedo hacer. Y si entonces lo que hay que hacer es otra cosa, yo no hago nada. Sino que ellos veían eso como un valor agregado. Sus múltiples competencias, por decirte un ejemplo. Y es porque en realidad era un currículum que tenía muchas asignaturas de ingeniería, porque nosotros éramos una pequeña carrera en un área muy grande. Y el área de ingeniería de INTEC siempre ha sido muy, muy fuerte. La más fuerte de INTEC en realidad. Y entonces pienso que eso hizo que los egresados también como salían con competencia que ellos mismos quizá no calcularon al inicio, pero que entrando en una empresa con su mentalidad flexible y con su capacidad de adaptarse, tú sabes, hay que buscársela, decimos los dominicanos, eso gestionaron muy bien para poderse posicionar. Y uno no sabe del destino de todos en ese momento. Yo recuerdo que lo hice con 60 egresados de la carrera. Habían algunos que ya se habían ido, que habían hecho las maestrías, pero todos estaban trabajando en áreas, como quien dice, afines. Los que quizá yo no ubiqué se fueron quizá para otras áreas de conocimiento, porque lógicamente la gente busca y si no encuentra tiene que vivir de algo. Y uno no los puede quizá localizar, pero sería algo que incluso
aquí digo, puede valer la pena volver a medir, porque es interesante y también a la academia le interesan los resultados. Es interesante para tú ajustar los currículum, ver profesionalmente qué al final fue lo que hicieron con esa formación que tú les diste. Pero ese es el mundo de la universidad. Con la gente que tú has sentado aquí es que tú puedes saber qué ha pasado realmente en el mundo de la industria. Pero por la demanda que tiene, y nosotros vemos que ya aquella época donde venían 3 estudiantes a una asignatura ya no está. O sea, ya tenemos muchísimos hembras y varones, que también es una cosa importante, que haya equidad, no por la equidad per se, sino realmente porque lo que quizá una mujer diseñadora puede aportar tiene sus tonalidades que no la aporta. Entonces, es importante que haya de todo. Entonces, es una carrera, de hecho, hay mayoría muchachas que quizás distintas de otras ingenierías, entonces es bueno que haya como ese equilibrio, pero hay de todo. Y también tenemos profesores que han venido, vamos a decir, a enriquecer el cuerpo profesoral. Tenemos ahora 2 profesores de Venezuela que son buenísimos, que trabajaron en Venezuela como diseñadores, como profesores de diseño, que han enriquecido. Ahora tenemos un cuerpo profesoral más variado, más multidisciplinar que antes, para dar la fotografía, fotógrafo, etcétera, que quizás cuando empezamos por escasez de recursos humanos no podíamos tener. O sea que yo creo que la carrera ahora es mejor, pero esa formación fue fundamental y yo pienso que quedaron marcados por esa formación, como toda la formación para cualquiera que va a una universidad. Debe marcarte realmente una diferencia en la vida. Hace 20, 25 años, quizá menos, todavía quizás hace, vamos a poner entre 15 y 20, los industriales, los dueños de negocio, normalmente preguntaban: ¿qué es un diseñador industrial? ¿Qué hace un diseñador industrial? ¿Esa pregunta se sigue haciendo hoy o ya hay una idea o hay información? O sea, ¿ya manejan en la industria? Yo creo que sí. Hay más información el que la está buscando. Porque fíjate que si tu prioridad, si tú lo que estás buscando es un médico que te opere, no sé, un tumor, tú no sabes los otros médicos si son buenos o no son buenos. Tú estás buscando uno que te haga una cosa específica. A veces cuando la búsqueda se cierra a un tipo de profesional que ya yo tengo claro qué es lo que quiero, quizá ese ni se entera, porque hay industrias ya muy especializadas y con tanta tecnología automatizada, la gente compra una maquinita para que entre una cosa y salga la otra y no necesita a nadie en el proceso. Pero en manufactura, que es donde más se necesita quizás, donde se compite con un poquito más de diseño, más que tanto de la tecnología, porque ya la tecnología la puede comprar quien quiere, quien tiene el dinero. Yo pienso que ahí hay quizás diferencias. Hay gente que está realmente buscando, porque se da cuenta que el diseño es de los últimos bastiones competitivos que quedan. Porque que ya tú no puedes competir en base a tamaño, a tecnología, a tamaño incluso financiero. Eso no garantiza el éxito en el mercado, porque la gente se ha educado también y la gente demanda productos mejor diseñados. Si no, Apple nunca hubiera cambiado la primera versión que hizo de un teléfono. O sea, si no la cambia porque sabe que hay una demanda. Se puede también crear, en cierta manera, una demanda para una aplicación en un teléfono, pero también yo pienso que es que realmente son las empresas las que se dan cuenta que ya la gente no es la misma. Entonces, si la gente no es la misma, el producto hay que cambiarlo. Y para eso se necesita diseño de producto. Entonces, yo pienso que hay quien está buscando y sabe lo que está buscando. Y de hecho, por eso muchos muchachos van a las pasantías y se quedan después trabajando en las empresas, porque ellos sí entendieron que era diseñador industrial. Porque se gradúan muchos ingenieros también en INTE y se van a pasantías también, o de otras universidades, sin duda. Y se gradúan diseñadores industriales también de la UAS y buscan trabajo como diseñadores industriales y aparentemente lo consiguen porque siguen inscribiéndose muchachos para ser diseñadores industriales. Entonces yo pienso que sí, hay una demanda, y también porque es una profesión que se puede ejercer sin un examen de barra, de qué sé yo, complejo y en inglés, y que tú puedes tener clientes donde tú quieras. Muchos también se quedaron más en la parte gráfica, en el mundo de la publicidad, quizás de diseño gráfico, diseño editorial, ilustración digital. Y todo eso eran competencias que ellos comenzaron, como quien dice, a probar en la universidad. Yo estoy segura que muchos de una asignatura que hicieron de multimedia, de eso que están viviendo, o sea, y están haciendo ahora gestiones de redes o lo que fuere, haciendo muchísimas cosas de estas que se hacen. Entonces, yo pienso que sí, que hay
gente que está buscando diseñadores industriales con conciencia, y hay todavía gente que cree que se puede salir poniendo el mismo producto en el mercado todavía, pero eso están perdiendo una oportunidad. O sea, lo que hay es que decir cuáles son las ventajas competitivas que te puede dar el tú tener control sobre cómo sale el producto que tú fabricas como calidad de diseño. Y eso es una oportunidad, pero no es una obligación ante nadie. O sea, no sé, cuando algunos países como Corea se dio cuenta que se podía competir con menos productos, pero con mejor competitividad, en el sentido de que en Corea decidieron en los años 60, casi 70 ya, que en vez de todo el mundo fabricar cualquier cosita, cada uno por su lado, se iba a decretar, porque de hecho era un dictador, decretar que las categorías para fabricar productos en Corea iban a ser esta, donde ellos vieron que había oportunidad de competir. Una idea genial, o sea, para no dispersar el poco recurso que había, y lo hicieron, y mira dónde están. Es una estrategia que la puede hacer un país, pero la puede también hacer una empresa. Es decir, óyeme, vamos definitivamente a salir de los productos que realmente vemos que no van para ningún lugar, y vamos a entender qué es lo que hay que mejorar de los productos que sí creemos que tiene potencial, y vamos a tratar de competir con las mejores marcas, incluso de fuera, con estos productos. Y yo pienso que el que está haciendo eso sí está buscando diseñadores industriales, ya se dio cuenta. El que no lo está haciendo está perdiendo mercado porque el producto se le está envejeciendo en el estante de una tienda y no logran darse cuenta que le falta eso. Y creo que también faltan voces que digan eso, pero también en eso es algo que yo le digo mucho a mis alumnos, son ustedes los que tienen que también ser voceros de que es eso lo que le está faltando, ¿no? Porque luego la tecnología tú la compras como tú quieras, la venden en todos los lugares. Ya no hay el tiempo que tú tenías la tecnología de hacer el reloj digital y eso nada más lo tenías tú. Ya eso no hay. O sea, la tecnología es otra cosa que se diseña para que la gente la compre y de hecho la compra el que tenga el recurso. Entonces ya eso no es ventaja competitiva. Ventaja competitiva es pensar en qué producto puede la gente prácticamente hacer que cambien de marca para tu producto. ¿Y qué cualidades tiene que tener? Y eso es lo que está vendiendo ahora en todo, hasta en un restaurante, hasta en lo que fuere. O sea, el hecho de poder hacer ofertas casi que a medida de las demandas de un nicho de mercado. Entonces sí, en un tiempo teníamos claridad de que había nichos de mercado, pero lo que no teníamos era quién pudiera decir qué es lo que hay que hacer para ese nicho de mercado. Y eso es muy difícil. O sea, decir que sí que hay un nicho, mujeres, no sé qué, que vamos a decir como yo, que estamos en la barrera del tiempo ya, saliendo de una vida activa, profesional, ¿verdad? Y entrando casi en el abueleo, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Y que hay una oportunidad para hacer, por ejemplo, mis hobbies son todo con las manos, todo herramienta, maquinaria, porque yo tengo espacio, gracias a Dios, tengo herramienta, tengo maquinaria y puedo hacer lo que yo quiera. En madera, trabajo en barro, trabajo de todo y le vivo haciendo a la gente regalos, souvenirs para cumpleaños, qué sé yo. Por ejemplo, suponte que una empresa descubre que eso es un nicho. O sea, gente que tiene ahora el tiempo y tiene los recursos con qué pagar. Entonces, tenemos que diseñar quizá herramientas para esa gente que quizá el esfuerzo no le vaya a torcer ni a desconchinflar una vértebra, no sé, o que le vaya a hacer daño, etcétera. Suponte, descubrimos que sí, que eso es un nicho, pero ¿quién diseña el producto? Tiene que ser un diseñador. Entonces, lo que hay es industriales que como que no han llenado ese hueco. Ahí hay una brecha. O sea, eso solo se llena con diseño. Hay cosas que tú puedes llenarla con muchas cosas. Eso es como la harina, eso da para todo. El backing tape, eso da para todo. Pero hay cosas que la puede solo hacer un diseñador industrial. Y eso es lo que no han entendido. Por eso es que todavía dicen, yo tengo un muchachito allá que él dibuja muy bien. Y él cree que un dibujo es un diseño, o sea, todavía está perdido. Y no hay cosa que tú le puedas decir para sacarlo de eso hasta que él no haga la experiencia. Por eso es tan importante que los muchachos hagan pasantía en empresas nuevas, allí, aquí, donde sea, para que poquito a poco dice, ahora yo entendí, un dibujo no es un diseño, eso no es sinónimo. Y que el diseño es lo que va a ser el factor diferenciador. Y eso es lo que me va a ayudar. Después yo busco la tecnología que haya que buscar para yo fabricarlo como pensamos que puede ser, ¿no?, un éxito en el mercado. Y sigue siendo necesario el mercadeo y sigue siendo necesario que gente diga qué cosa tan sin satisfacer o donde hay un poquito como de baja en las ventas. Todo eso se sigue necesitando. Pero lo que sobre todo se necesita es quien diga, entonces, ¿cómo lo hacemos ahora? Porque es fácil decir que se necesita, pero quien diga cómo va a ser ese producto. Y pienso que esa es la oportunidad. ¿Y esos industriales se están acercando a la carrera o todavía sigue habiendo como que ese distanciamiento? No hay distanciamiento. Se están acercando porque si tú piensas que, por ejemplo, en InLocal
han pasado muchas empresas y muchas de esas empresas también se quedaron con esos muchachos. Lo que pasa es que también hay un proceso de cuál es el valor de un diseñador industrial, que ese es el proceso en el que estamos también ahora. Supongo que le pasó a los ingenieros industriales en sus inicios. Todo el mundo, nadie sabía que se necesitaba un ingeniero industrial. Eso comenzó también en los barrios de INTE. Y cuando decidieron hacer esa carrera, que fue de verdad muy después de vaya ingeniería civil, habían otras ingenierías. Ingeniería industrial en realidad no existía casi que en ninguna parte del mundo como perfil profesional per se. Seguro que le pasó como a ustedes al inicio, o sea, que en realidad tú después te das cuenta, sí, es verdad, un tipo que me maneje los procesos y que me decida una serie de cosas y que me maneje logística y no sé qué, que ahora tienen especialidades chulísimas, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces llegan los muchachos, pero son jóvenes, recién graduados. Los industriales les sacan el jugo, como es, pero después quizás no son capaces de hacer una oferta económica que acompañe las expectativas de ese profesional. Y entonces los muchachos se desencantan. Entonces quizás se van para sectores o para áreas de producción que pagan mejor, donde puede ser gerente de algo o aspirar a ser gerente. Pero es lo que te decía ahorita, puede parecer un nombre, pero si no hay un gerente de productos, entonces yo no voy a ser nunca gerente. Si lo que hay es un gerente de producción, yo digo, déjame meterme a producción, aunque coja mi luchita, yo voy a trabajar en calidad, pero tal vez algún día yo subo a esa otra casita que dice gerente, yo aspiro a que tener el sueldo que tiene fulano, que es el gerente. Entonces, cuando eso no está, tú sabes que tu crecimiento estará limitado. Entonces, alguien normalmente dirá, yo creo que no voy a durar mucho en esta empresa. Pero las que han hecho quizás algunos cambios estructurales para que ellos puedan, vamos a decir, porque el valor que agregan a la empresa vale lo que agrega un ingeniero bien formado, en ese punto yo pienso que ellos van a comenzar a retener por más tiempo a los diseñadores y que van a abrir más posiciones y que además tú vas a tener junior, senior, el otro y el que va un poquito a dirigir eventualmente al menos un departamento de innovación o de desarrollo de productos que tú dices, sí, por ahí se va pareciendo un poquito más a lo que yo aspiraría si yo quiero gestionar personas que estamos trabajando en equipo para sacar los productos de una empresa. Y el desarrollo industrial de nuestro país ha tenido sus altas y sus bajas. Entonces, lógicamente, eso va paralelo y eso no lo controlamos nosotros, por buenas intenciones que tengamos. O sea, el desarrollo del país también depende incluso de la región en el sentido industrial, de qué es lo que se está moviendo, qué es lo que está vendiendo, con la competencia china que tenemos y la gran cantidad de productos que vienen de China que realmente son a un precio que tú no lo puedes discutir. Tú puedes tener el principio nacionalista más profundo, pero es que hay cosas que son, tú sabes, 2 y 2 son 4, o con IKEA inundando el mercado dominicano de todo el que va a casarse o de todo el que quiere remodelar un espacio en su casa. Primero va a IKEA, por si acaso, algo que yo crea que puede ser razonablemente el presupuesto que yo tenga. Ellos te ponen que tú, todo eso que está en esa habitación lo compras con 68,000 pesos. Tú lo piensas. Si tú eres un industrial y tú quieres fabricar mobiliario, por ejemplo, que es una de las áreas de más demanda, que tú dices, bueno, la gente cambia los muebles de vez en cuando, o sea, de verdad. Porque no nos vamos a pensar que en automotriz y cosas complejas, pero por ejemplo, el mobiliario, que es una cosa de tecnología media. Tú dices, pero ¿y cómo yo voy a competir con IKEA? Y puede parecer que tú dices, sacamos IKEA y eso lo resuelve. No, lo vamos a traer de China entonces. Porque el negocio es traerlo, ensamblarlo aquí y venderlo en el mercado, o sacarlo de la caja, ponerlo. Porque no solo IKEA te lo vende en la caja, los otros te lo venden en caja, lo que pasa es que tú no te das cuenta. Ellos le quitan la caja y ensamblan el mueble y lo venden igualito. Y todos esos chinos están llenos de mobiliario que viene igual que el de IKEA, 4 tablas y 5 tornillos, y que tú lo compras. Porque tú te das cuenta que es mucho. Y llamar a un ebanista es una odisea. Entonces, las empresas, supongo, dirán, pero en realidad, vale la pena el sector mobiliario, por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo. Entonces, tenemos que buscar quizá entrar en categorías de productos donde nosotros no tengamos tan difícil poder dar un producto novedoso y de calidad y que después se conozca fuera de nuestro país. Nosotros tenemos muchas materias primas. Por ejemplo, yo veo Colombia, de todos los productos colombianos, vamos a decir tradicionales, todo, salados y dulces, sobre todo dulces y café, ellos hacen un producto también empacado, también presentado, que te da deseo de comprarlo. O sea, tú vas a Colombia y hay muchísimos productos como que hechos en Colombia que son hasta galletitas que vienen en lata con ilustraciones no sé qué, folclóricas del país y de qué sé yo, y generan marcas
con categorías que otros países piensan que no son dignas, vamos a decir. No solo el café, el dulce, el cuero, todo lo que ellos producen, las joyas, las piedras preciosas que también tienen, pero saben cómo mejor un poquito convertirla en un negocio y que las marcas generen, tú sabes, ruido y de boca en boca, y tú vas buscando el producto colombiano a Colombia. No vas a buscar un producto chino, como sería entrar aquí en una tienda, en un gift shop, y lo que está lleno de producticos hechos en moldecitos que son chinos, literal, no son hechos por manos dominicanas. Entonces, ellos quizás han sido un poquito más astutos en salvar, por ejemplo, que te digo del ámbar, del larimar, que es una piedra que nosotros, vamos a decir, no inventamos nosotros. Larimar, que supuestamente nada más la tenemos aquí. El ámbar, esas piedras. Muchísimas cosas en categorías también, quizá consideradas menores. Pero que si tú eres el mejor del mundo, el ron, por ejemplo, que logramos hacer un ron de clase mundial, no fue de la noche a la mañana, pero tenemos que defendernos de otras bebidas que, por ejemplo, el vino, lo que sea, que están compitiendo también por el mismo mercado. Y quizás si no nos ponemos pila, porque dejamos que solo lo hagan los fabricantes de ron, pero un país también tiene que tratar de custodiar lo que produce con nuestras manos, con nuestra materia prima. Imagínate, la caña, que todavía sigue siendo uno de los productos que mejor... O sea, nosotros prácticamente la caña es casi que lo único que queda, que se siembra así a nivel industrial, y que produce ese producto tan exquisito. Los tabacos también, tú dices, son categorías, bueno, no es el Volvo, pero sostienen una industria que tiene, y aquí también, por ejemplo, vegetales y frutas, que lo que hacemos es regalárselo a otro, como el cacao, que es buenísimo, lo regalamos como materia prima para que otro haga el chocolate. Pero ¿y cuál es el problema de proteger el cacao dominicano para que se fabrique aquí también? Por lo menos, digámosle, no sé a quién, a los fabricantes grandes que nos lo están comprando todo, que vengan y que por lo menos lo hagan aquí, para que enseñen a los dominicanos a fabricar algo con el cacao tan bueno que producimos. Entonces nosotros somos como en algunos sectores un poco ingenuos. Y decimos, no, lo importante es sembrar aguacate porque el aguacate se vende muy bien en Europa. Sí, pero no habrá algo que quizás podamos hacer industrialmente, porque un alimento es un producto industrial igualito que una silla. Bueno, como no tenemos madera, empaquemos productos derivados de aguacate, lo que fuera, champú, crema, lo que tú quieras, vitaminas, no sé. O sea, tener un poquito más de intención en salvar eso que sí producimos para entonces generar toda una industria, y fue lo que hizo Corea. Entonces, los coreanos eran semiconductores y eran vehículos. Bueno, no vamos a hacer nada más que eso. Y aprendieron a hacerlo bien. Y te voy a decir algo interesante del diseño industrial en Corea, es que ese dictador, que no recuerdo su nombre porque está en coreano, dijo, el que quiere estudiar diseño industrial, o sea, no solo ellos apoyaron crear centros de diseño industrial cerca de todas las partes donde se fabricaban los productos que decidieron hacer. Y dijeron, el que quiere estudiar diseño industrial, ¿tú sabes qué? Está exonerado del servicio militar obligatorio. Y no solo eso, ellos proveían escuelas de diseño industrial para todo el que quisiera estudiar, incluso de fuera de Corea. Y dijeron, nosotros vamos a tener un estilo y nosotros vamos a diseñar un currículum que hasta de fuera lo cogemos. Nosotros vamos a hacer una fábrica de diseñadores industriales, pero nosotros creemos que esto es el futuro. Y resultó así mismo. De repente, de no tener a nadie trabajando en diseño industrial, tenían diseñadores industriales que exportaban. Diseñadores industriales. O sea, si tú no me lo puedes comprar a mí, yo te voy a vender el tipo que te va a resolver ese problema allá mismo donde tú estás. ¿Dónde es que tú lo quieres? ¿Cuánto tú quieres, Suiza? ¿Cuánto ahí te lo mando. Quieres? Y yo te lo mando. O sea, la cantidad de muchachos que egresaban no eran todos para Corea. Era vamos a decir, un sistema o un modelo estratégico de generar demanda. Y ellos entonces se hicieron expertos en un currículum de formación en diseño industrial que fuera competitivo mundialmente. O sea, que no habla solo el lenguaje de la forma coreana, vamos a decirlo de esa manera, sino que hablaba un lenguaje mundial para ellos ser competitivos como carrera. Entonces son cosas que no la inventó un diseñador industrial, la inventó, vamos a decir, un estratega, alguien que se puso a pensar y dijo, espérate, porque es que no puede ser que en nada podamos ser competitivos, nada más que en pelotero. No puede ser. Es que no puede ser. Pero si las empresas lo que se enganchan es a vender muebles ensamblados, hasta las mejores de aquí, casi todo lo que traen es de fuera. Aquí tú no encuentras una mecedora como la que tú encuentras aquí en el mercado, o la que tú vas de allá de Mao, de Santiago Rodríguez, que hay muchísimos fabricantes pequeñitos, de muebles todavía de madera,
y que tú crees que lo va a encontrar en Ilumel, no lo busques, que no lo va a encontrar. No hay ni siquiera como el Nacional trae de que queso hecho en qué sé yo en dónde, no sé qué. Aquí que las cadenas grandes han visto que es una herramienta mercadológica. Bajar el queso de lejísimo, que probablemente no le deja ni siquiera ganancia, pero puede parecer que al menos tú estás apoyando a los productores pequeños para no comértelo vivo con tus marcas genéricas, que las tienen también. Entonces es una forma de compensar la mala imagen de que yo solo estoy poniendo productos de mi propia marca, que ahora los supermercados, eso es el palo, ese es el hit más grande que han dado. El cuadrangular es las marcas genéricas, y yo pensaría que uno lo haría en 2 o 3 categorías. Ellos están que casi nada más le falta el ron y la cerveza. O sea, es en todo que tienen, desde limpiadores, queso, todo absolutamente, la mantequilla, todo ya hay marca genérica. Entonces tú dices, no, pero también yo te estoy trayendo ese quesito de hoja que fabrican en Mao. Y está bien. Los industriales deberían hacer lo mismo y deberían estar obligados a realmente, de cierta manera, un negocio tan grande como IKEA debería tener un sitio que digan, no, aquí nosotros trabajamos los productos que fabrican los dominicanos, para que ustedes por lo menos lo vean, porque existen, pero nadie los apoya. Y así no se puede sobrevivir. Si tú tienes una mecedora que hay que bajarla de qué sé yo qué loma, ¿cuánto te puede costar? Solo bajarla de ahí. Una locura. Si bajas tú solo, ¿cuánto de gasolina? Entonces, pero hay que conseguir en este punto hay que buscar como una estrategia mejor coordinada, ¿no? Para que creamos que nosotros somos capaces de producir esos productos. ¿Y cuáles son esos productos? Como hizo Corea, ¿cuáles son los que tiene sentido hacer? Porque a veces uno quiere competir en las categorías en las que no vamos a poder competir por mucho esfuerzo que tú pongas. Pero hay otras que están desiertas. Entonces, el pilón dominicano sigue saliendo con un calimete, un papelito transparente. Mal envuelto. Mal envuelto probablemente a mano. Y en una bandejita de styrofoam. Te vienen 12 y eso te cuesta, no sé, 30 pesos, 50. Y tú dices, pero eso está regalado. Eso, si está bien empacado, tú lo puedes vender en $50, o sea, por decirte. Es una cosa interesante, tradicional, llena de azúcar que la gente encanta. Que el que está a dieta no lo compra, pero eso no es todo el mundo, porque la gente se come todos los chocolates que tú le vendas y todos los caramelos que venden de cualquier marca. Entonces, pero no nos ponemos a esa. Dejamos que mueran, nacen, mueren, no se llegan a reproducir y ya, y las marcas se quedan ahí, o el dulce de leche que es tan delicioso. Nada más de la manera que se empaca. Hay que tenerle miedo, porque tú ves que es una pasta de leche con un papelito de encerado y una etiqueta de papel. A veces vienen con una servilleta que se daña en el transporte. Y tú dices, ¿y eso será sano comerlo? Te da el escrúpulo. Pero es solo porque no está bien empacado. Porque claro, ahí no participa nadie. Pero no hay ninguna empresa de dulces dominicanos que se haya propuesto decir, yo voy a hacer de esto un negocio. Una cosa bien hecha. Que tú sales fuera y tú vayas a comprarle eso para tú llevar de regalo a ese congreso que tú vas de ingeniero, qué sé yo qué. Tú quieres llevarle un regalo, tú le vas a llevar esos dulcitos que son deliciosos porque todos son buenísimos. Pero no hacemos nada con eso. Pero queremos competir en bases y en categorías que no vamos a ser competitivos. Y eso es lo que está pasando. Por eso los industriales están buscando lo que están buscando. La mayoría no está buscando, sino buscando cuál es el mejor negocio. Pero porque nadie se ha sentado a hacer realmente a innovar. Plan. No se ha hecho. Se nos fue el tiempo. Así es. Brevemente, ¿qué está haciendo Margot hoy? Ay, Margot está feliz. Yo he tenido una vida muy interesante. Me siento de verdad contenta de poder decirlo así y que lo vea quien lo va a ver, no me importa. De verdad yo he tenido una vida. Yo en INTEC fui muy feliz, soy muy feliz. Todavía trabajo en el INTEC. Todavía soy docente de diseño industrial. Todavía parece que hago sentido con lo que digo. Mis estudiantes todavía no me tildan de loca, esa profesora vieja loca. El día que yo oiga eso, me voy de INTEC. Pero no, sí, también ciertamente estoy como recogiendo los bates poco a poco. Es un proceso porque también yo pienso que en nuestro país tampoco hay muchas oportunidades para las personas que son, vamos a decir, intelectualmente activas, pero que necesitan coger la cosa un chisme al paso, que en Intel la velocidad nos reduce. Entonces, hay cosas que yo todavía puedo hacer y cosas en las que yo no me inscribo porque casualmente pienso que no puedo comprometer mi salud. Pero yo también tengo una fundación. Nosotros hicimos la Escuela Café con Leche con esa fundación ya de hace 24 años, casi 25. Ese fue un proyecto social que me metí con unos amigos del movimiento de los focolares, que es de la iglesia,
y que nos metimos como una locura, como se hacen la mayoría de cosas en este país cuando son cosas buenas. Y ahí teníamos 800 niños, es una escuela que se pudo dotar de una infraestructura y todo eso, y que ahora tengo el placer y el disfrute de verlos, que ya están bien, que están cómodos, que están contentos, que ha dado los frutos que nosotros planificamos en una escuela pública, y ya el Ministerio de Educación gestiona la escuela, vamos a decir en el sentido académico, como gestiona las demás escuelas públicas, lógicamente, pero como está también dotada de una infraestructura como es, además de una cultura de trabajo que es distinta, o sea, está impregnada como INTEC, de una visión de las cosas y de la vida y de las personas, que era un poco distinta de construir una escuela en un solar y comenzar a llamar admisiones, no era así. Había una comunidad que estaba atenta a una pequeña iniciativa de otra persona, que no soy yo, Marisol Jiménez, que empezó con un grupito de niños y entramos, hicimos ahí con un grupo de amigos ese proyecto, vamos a decir así, hicimos la ONG que todavía hoy dirijo, solo para hacer ese proyecto escolar, que la educación en nuestro país, hablamos ahora del desarrollo industrial, pero la educación es otro carril que necesita todavía mucho trabajo estratégico, y tuve esa satisfacción, tuve la satisfacción y tengo la satisfacción de tener un compañero que me dieron garantía de por vida. Está muy bueno, vamos a cumplir 40 también. Yo tengo 40 de matrimonio y 40 en INTEC porque me casé en el mismo año. 2 matrimonios ya. 2 matrimonios que me ha ido bien, me trataron bien. Y bueno, de eso saqué 2 hijos preciosos. Tengo una egresada de INTEC de medicina que vive en los Estados Unidos, de pediatra en un hospital en NYU, que le va muy bien. Y mi hijo, que es abogado, se quedó con su papá aquí en esos mismos avatares de derecho. Y los 2 me van a dar un nieto porque el hijo está teniendo una nieta ahora, pero ya la hembra tuvo su primer hijo y eso me da muchísima alegría poder ver. De verdad, agradezco a Dios, a decir verdad, que me dio la oportunidad de poderlos ver. No sé cuánto lo voy a poder acompañar, pero mientras pueda, les acompaño como tiene que ser, en la vida, en lo que la vida le trae. Y nada, estoy en INTEC todavía. Como te digo, estoy dando clases, también gestiono varias cosas, procesos que se hacen y me meten en esas comisiones. Como dije ahorita, yo espero que sea por buena y no por vieja. Pero sí, trato de entrar en esta tercera fase de la vida con dignidad, cuidándome la salud, sobre todo la salud mental, porque este país pone loco a cualquiera. Pero yo trato de mantenerme, o sea, de tener salud espiritual, salud física, salud psicológica, de verdad, para poder con alegría y contagiar con pasión a los alumnos, porque también los alumnos a veces llegan un poquito golpeados, porque es difícil. En este tiempo, también ser un joven es desafiante, es un tiempo complicado. Entonces, ayuda un poquito, tú sabes, que alguien te dé ánimo. Para esos muchachos, ¿algún mensaje? Bueno, eso que ya hemos dicho, o sea, a los que están en diseño, que están en nuestra carrera, el desafío todavía es grande. Aparte que el desafío se lo pone uno. Pero yo que he estado en todas las etapas, veo que realmente es importante que vayamos a defender nuestra profesión, que no nos rindamos ante la primera oferta de trabajo si no creemos que eso agrega valor a la profesión. Porque si yo acepto hacer un trabajo que vale 10, lo acepto hacerlo por 3 o por 5. Lo que hago es deteriorar la posibilidad que tiene el que viene detrás. Entonces tenemos una responsabilidad, porque si hubiera un colegio de diseñadores industriales o una asociación, que siempre hemos hecho, pero siempre se queda en papeles. No camina. Estaríamos luchando por eso, como vemos otros gremios profesionales. No lo tenemos, pero la lucha hay que hacerla igual. Aunque no lo tengamos, mantenernos unidos, porque somos pocos relativamente, comparado con otras profesiones, pero las oportunidades son muchas. Si logramos llegar a donde hay que hacer este tipo de discurso, que ellos pudieran verdaderamente defender esta profesión, porque esta profesión ha sido casi un milagro en un país del tamaño de nosotros. Hay países más grandes, mucho más grandes que nosotros, que no tienen diseño industrial ni hablan de eso, que verdaderamente sabemos que hay un potencial de valor que le puede agregar el diseño a todo el sector industrial. Y eso se va a conseguir si nos convertimos todos en embajadores de esa profesión, de esta profesión, en el pedacito que te toca gestionar, que no tiene que ser que tú seas el dueño de la empresa, pero en ese pedacito, hasta en la hora del almuerzo, uno conversando ayuda a que el otro entienda de lo que estamos hablando aquí, o sea, verdaderamente, ¿no? Yo pienso que
que es casi un servicio que hay que hacer en la profesión. Uno piensa siempre, alguien que paga tan caro, por ejemplo, para que te den INTE, hay la idea de que tú pagas mucho dinero. Tú pagas más dinero por un carro usado, porque nuevo no te va a alcanzar, con lo que tú pagas una carrera universitaria. La universidad en este país es barata. La gente piensa es caro, qué sé yo, pero no piensa lo mismo cuando coge un préstamo del Popular para comprar en la feria del Popular. Eso es verdad. Eso es un dineral. Esto no es ni siquiera cerca de ahí. Pero eso tan caro, tú piensas que es para tú servirte de eso. Bueno, en profesiones como el diseño, en esa decisión que tú tomas de pagar por esa formación, tú también te comprometes a servir a la profesión, literal. Porque si no te va a servir de poco, si dejamos caer lo que uno, el otro aportó, lo que cada uno, ¿no?, ha ido aportando. Por eso hay que volver al INTE, dar clase, decir, yo hice una maestría en esto, Arancha, mira, yo puedo dar esta asignatura mejor que quizá el profesor que me tocó a mí. ¡Qué bueno! Eso es lo que se supone que suceda. Y que tú sientas que, además de que te vas a servir de eso para tú hacer el resto de tu vida profesional, tú vas a servir como profesional. Y tienes que servir a la profesión. O sea, de verdad dejar una huella. Y donde tú vas, decir, mira, yo tengo otros amigos que también hicieron esta carrera, que están buscando trabajo, sin vergüenza ninguna, porque es que va a tomar realmente todavía, quizá, una generación más, que más personas sepan. Y hay que irse al interior, porque esto está igual que la medicina. Nadie quiere que la residencia le toque en Pedernales. Todo el mundo la quiere en Santo Domingo, porque nadie quiere viajar, nadie quiere irse de su casa, porque es más cómodo, aquí yo tengo carro. Y no me van a dar el carro para que me lo lleve para Pedernales. Pero para ser justos, también los que viven en Pedernales necesitan ayuda. Nosotros tenemos empresas que están, vamos a decir, en la periferia del país, que necesitarían también la ayuda de un diseñador industrial. Óyeme, si hay un médico que se sacrifica y se va a hacer sus cosas allá en ese hospital perdido, en el medio de nada, también quizá habrían diseñadores industriales que se quieren ir a trabajar en esas empresas que se han instalado porque es más económico, pero que tienen más desafíos para hacer un buen producto y ponerlo en el mercado. O sea, en cierta manera, al menos 2 o 3 años yo puedo decir, yo voy a hacer esas cosas como un servicio, porque hay mucha gente que lo hace, gracias a Dios. Pero los diseñadores somos pocos, al menos 1 o 2 o 3, que quizás dicen, yo tengo un sentido también de que mi profesión puede hacer un cambio en una empresa de esto o de lo otro. Eso mismo, lo que fabrican la mecedora ya perdido. Y quizás termino yo siendo el mayor productor de mecedora. Cuando tú vienes a ver, la vida te da sorpresas chulísimas también. A veces uno lo hace creyendo que es un favor, pero al final termina siendo quizá la oportunidad más grande de tu vida. O sea que, así es que hay que salir a la calle después de INTE. INTE dura poco, ellos salen jovencísimos. Tienen la vida por delante, tienen tiempo de ir haciendo cosas y de haciendo aportes. Así que contamos con ello porque nosotros en la universidad estamos muy, muy solos. Bueno, yo quiero solamente dejar abierta la invitación para un segundo episodio. A mí se me quedaron muchas preguntas. Muy bien. Se me quedaron muchos temas. Muy bien. Y yo sé que a nuestra audiencia, a la audiencia de Margot, le interesa todavía seguir sabiendo y conociendo más. Muy bien. Estoy a tu orden. Estoy Las en gracias. esa etapa. Tengo el tiempo y quizás, sí. Lo coordinamos entonces. Sí, lo coordinamos y el deseo. Así que nada. Gracias. Oscar. No, gracias a ti por la invitación. Con esto damos por concluido este episodio y no sin antes despedirnos, pedirles, como siempre, que nos sigan en nuestras plataformas, Instagram, en YouTube, escucharnos en Apple Podcast y en Spotify y siempre comentar, dar like y suscribirse, que es lo más importante. Nos vemos en un próximo episodio.